Bueno, mira, en principio conocí la historia buscando por qué el 25 de noviembre es el día de la eliminación de la violencia hacia las mujeres. La verdad que no conocía a las hermanas Mirabal, esto fue en el 2016 y me daba un poco de curiosidad qué había detrás de esa efeméride o esa fecha calendario de sensibilización y demás. Y cuando descubrí la historia de ellas, más allá de que me costó mucho en un principio encontrar como hurgar un poco más en la historia, o sea, ir un poco más allá del abstract, del resumen de la efeméride, me pareció que era una historia apasionante, que valía la pena investigarla, profundizar ahí y bueno, y llevarla al teatro, porque en principio porque yo soy actriz, soy teatrista y desde ahí es que me inspira, digo, la posibilidad de militar ciertas causas y además me parece una herramienta muy interesante justamente para militar ciertas causas porque el teatro abre puertas al diálogo que, bueno, de todas las expresiones artísticas, digo, pero esa es mi expertise y desde ahí lo pensé. Así que fue un poco eso, fue conocer la efeméride, después conocerlas a ellas y la historia que había detrás, que era muy interesante. Y por otro lado me parecía que más allá de las Mirabal y la cuestión de género había un trabajo sobre la memoria muy interesante de esta sobreviviente de Dede Mirabal, la cuarta hermana, sí. Que también me parecía muy luminoso, sí. y valía la pena hacerle este humilde homenaje. Muy movilizante también, me imagino. Y en este caso, bueno, consultarte cómo fue ese proceso de alguna forma de investigación, de recaudar datos, ¿no? Testimonios, me imagino también para poder armar esta obra. ¿Cómo lo fuiste llevando a cabo? Eso más allá de lo que, bueno, tal cual como vos decís, lo que encontramos del efeméride, ¿no? En internet a lo mejor. ¿Cómo fue ese camino? Bueno, lo primero que, o sea, más allá de la cuestión histórica, esto de la memoria y la cuestión de género, había además algún simbolismo hermoso y enorme sobre la mariposa que tenía como mucho para explorar poéticamente también. Sus nombres, estas tres mujeres asesinadas fueron Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Esos nombres también me generaban como una contundencia enorme y bueno, en realidad en un principio, como te decía, costó mucho encontrar información de ellas. En principio la primera fuente fue internet y siempre encontraba algo muy acotado, un pequeño cuentito sobre ellas, que eran de República Dominicana, que fueron asesinadas en el contexto de la dictadura de Trujillo, que eran tres mujeres. Empecé a notar con la investigación que eran tres mujeres que un poco se salían de la norma del comportamiento, o mejor dicho, conservaban ese comportamiento esperado y no obstante eran tres mujeres militantes, tres mujeres que formaron parte de una organización armada y la condujeron y que bueno, y que eso convivía con el buen comportamiento de mujeres casadas, mujeres católicas, mujeres con hijos, mujeres con apellido. Eso me parecía muy interesante también. La verdad que no había información en ese momento, no la encontraba, digamos, yo buscaba información académica o histórica, digamos, legitimada. Acá se me hacía muy difícil, había novelas, estaba La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, y me dio poco. Sabía que había un libro que una hermana había editado, que Dede Mirabal había editado, sobre la biografía de sus hermanas, y acá no lo conseguía. Entonces, a lo primero que llegué fue a los testimonios de Dede Mirabal. Ella dejó muchísimas entrevistas, ella muere en el 2014, sus hermanas fueron asesinadas en 1960. Sí. Y durante toda su vida dio testimonio de esto y construyó memoria. Entonces había muchas entrevistas radiales, televisivas también, que por suerte estaban en YouTube, estaban muy a la mano. Entonces yo lo que empecé a hacer para investigarla fue desgrabar lo que ella decía. Y mientras tanto la disfrutaba, porque la verdad que ella contando las anécdotas de las hermanas y las suyas también, cómo ella vivió esta tragedia y cómo sobrevivió a esta tragedia, y lo que vino después era muy rico. Y bueno, mientras tanto empezamos a armar el equipo, a compartir con las compañeras, che, mirá esta historia, no sé bien qué, todavía no tengo mucho escrito, bueno, escribí esto sobre la mariposa, escribí esto, pero no había como mucha forma. Y empezamos a participar, por ejemplo, de congresos feministas, de lugares donde había personas con mucha experiencia en investigación y por ahí con mucho contacto, pero bueno, hasta ahí llegaba medio el cuento de las Mirabal.
Y en un momento dije, bueno, ¿quién soy yo para buscar una verdad que esté por fuera de lo que Dedé Mirabal dice? Entonces me di cuenta que tenía páginas y páginas transcriptas de su testimonio, que tenía imágenes increíbles, hermosas, de momentos, de palabras, del vínculo de ellas además, y de cómo afrontaban esa militancia en el contexto de una dictadura tan cruenta y tan larga como la de Leónidas Trujillo, que duró 30 años en la República Dominicana, que termina a partir del asesinato de ellas, porque 6 meses después a él le hacen una emboscada y lo ajustician. Esa también fue un dato interesante, porque era quiénes eran, qué pasó con ellas que pudieron, que a partir de su asesinato es que se pone fin a esto. Y bueno, fue eso, fue el testimonio de Dedé, la obra, finalmente la dramaturgia fue el testimonio de Dedé, obviamente que ficcionalizado en algún punto, atravesado por cuestiones más poéticas mías, por textos más poéticos, por ordenarlo obviamente en la acción dramática para que esto pueda pasarse a un lenguaje teatral, y por lo que fuimos construyendo en los ensayos con las actrices, las 3 grandes actrices que tiene esta obra, que son Malena López, Camila López Gris y Nabila Jatib, y bueno, de todo el equipo que en algún punto hicimos la investigación medio abrazadas, ¿viste? Como con mucho respeto, porque sabíamos que estábamos contando la historia de un país lejano en algún punto, cercano en otros puntos, podíamos encontrar muchas analogías y nos podíamos imaginar algunas cosas y otras no. Pero bueno, ese fue un poco el proceso de investigación hasta esa toma de conciencia, por lo menos yo lo viví así, de que yo no era quien para buscar algo más, algo detrás de la palabra de la sobreviviente, y que además no me interesaba. Claro. Y entonces así surgió el texto dramatúrgico de la obra. Bien, Jimé, y te consulto, en particular, ¿qué periodo o qué época de sus vidas atraviesa la obra? ¿O son distintos momentos? Mira, son distintos momentos. La obra un poco comienza con la alegoría de su asesinato, mejor dicho, con la narración de eso. Establece que ellas 3 fueron asesinadas en tal fecha y presenta de alguna manera a una narradora que no está, que es Dedé Mirabal. Sí. Y a partir de ella es que estas 3 cuentan esta historia. A mí me pareció ya en un momento medio natural que vaya surgiendo así por todo el testimonio que yo tenía sobre ella, pero bueno, por ahí es algo que sorprende de la obra, ¿no? Que no, digamos, son ellas que se cuentan a partir del testimonio de la hermana que no está, pero bueno, hace todo un juego ahí, ¿viste? Como poético también, eso. Y un poco, obviamente toma momentos que ella describe muy bien, escenas de la vida de ellas que describe muy bien. Hay otras escenas que no están, que son las que a mí me parecía que quedaban un poco por fuera, o que ella contaba así soslayadamente, que tiene que ver con toda la cuestión de, bueno, pero ¿cómo es que participaron en la organización armada? ¿Armaban bombas? ¿Qué así? ¿Viste? Sí. Ella lo describía así como muy, muy soslayadamente, y así quedaron también sugeridas en la escena, en la obra, ciertas escenas en relación a eso, a la militancia de estas 3 mujeres en el contexto de los años 60, además, más allá de la dictadura, las mujeres no tenían tanta participación política, más allá del terror instaurado en el pueblo dominicano. Y bueno, y hace alguna alusión a alguna cuestión que puede ser de alguna manera va relatando de ahí para atrás quiénes fueron ellas, quién fue Dedé y el legado. Va y viene un poco en términos cronológicos. Okay. Pero sí queríamos contar esto también, qué pasa después, sobre todo, ¿no? Bien. Porque estamos en Argentina 60 años después haciendo una obra sobre ellos. Claro, totalmente. Y como esta cuestión del legado, ¿no? Que te he leído mencionarlo en otras notas y bueno, ahora nuevamente lo traes. Me parece que también es valioso. Entiendo que en el año 2019 hubo un encuentro con la familia, los hijos descendientes de las Mirabal. ¿Vos pudiste participar de ese encuentro? ¿Querés contarnos un poquito cómo fue? Me imagino como súper emocionante, ¿no? De alguna forma también para la familia que, bueno, en otro país esté conservando esa memoria, ¿no? De sus madres y demás. Sí, desde ya. A ver, la familia Mirabal es una familia que los hijos de Patria, Minerva, María Teresa y también los de Dedé se criaron en este contexto.
¿no? Sí. En el contexto de estas 3 mujeres asesinadas, y una que es Dedé, que se queda criando a los 9 hijos, digamos, los 3 de ella y los 6 de las hermanas, los 6 huérfanos que dejan las hermanas. Ellos convivieron con esta historia siempre. Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a la República Dominicana en 2019, como vos bien decías, en el marco de una gira. Hicimos una gira por el país, por 5 ciudades del país, presentando la obra. Hicimos algunas charlas, algunos desmontajes, pero bueno, de la mano, digamos, con coproducción de la familia Mirabal, de la Casa Museo Hermanas Mirabal, porque desde lo que termina conformando su museo en la casa donde ellas se refugiaron los últimos tiempos, y bueno, hoy por hoy ese museo es administrado por la Fundación Hermanas Mirabal. Entre ellos, la Embajada de la República Dominicana en Argentina, el Ministerio de la Mujer de Dominicana, varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales de la República Dominicana nos ayudaron para poder hacer ese viaje. E hicimos una gira, ya te digo, por 5 ciudades donde fuimos acompañadas por ellos. Y la verdad que fue una experiencia enorme, de muchísimo trabajo y de muchísima intensidad emocional también, porque de repente era fuerte estar con los hijos de Minerva, de Patria, de María Teresa, de Dedé, estar en esos escenarios que habíamos investigado a la distancia, que habíamos visto en videos de YouTube, que habíamos imaginado, pero estar ahí y estar también con su pueblo, ¿no? Y tomar dimensión de lo que son las mariposas, que así las llamaban y así las llaman, en su tierra. Y son bandera de los derechos humanos, y son bandera de la memoria, y son banderas de los derechos de la mujer. Y bueno, la verdad que fue, por un lado todo eso, y por otro lado poder entender quiénes son ellas allá. Y bueno, fue una experiencia hermosa, porque la verdad que con mucha gratitud de parte de ellos también. Como te decía, ellos conviven con esta historia desde siempre, y esta historia, si bien acá no se conocía tanto, no se conoce tanto, de a poco se va conociendo más, es una historia conocida a nivel internacional. Sí. Hubo una novela de Julia Álvarez, que es una dominicana estadounidense, que escribió En el tiempo de las mariposas, que después hizo una película con eso. Sí, claro, sí. La película de Salma Hayek. Sí, digamos, entonces la historia es conocida a nivel internacional, y ellos lo que nos decían siempre es que, bueno, están muy acostumbrados a verla representada en la ficción, y sobre todo en su tierra, ¿no? Donde hasta en actos escolares representan la vida de las Mirabal. Pero bueno, le llamaba mucho la atención como el enfoque de esta obra en particular, los recursos también poéticos, estéticos, y cómo se jugaba también algo de una premisa que nosotros siempre tuvimos, que era que la obra tenía que dejar garra, ¿viste? Como fuerza, como no dar un golpe bajo para nada. Por eso lo primero que dice es que ellas fueron asesinadas. Bueno, de acá partimos, no sepan esto y acá te cuento. Buenísimo, sí. Y eso, y dejar por eso yo siempre hago hincapié en el legado, porque es una cosa que trabajamos mucho en la investigación escénica e histórica que hicimos con mis compañeras, que es que ellas eran las vencedoras de esta historia, no podíamos tomarlas de otra manera, no eran víctimas, o sea, sí fueron víctimas y fueron cruelmente asesinadas, pero a partir de eso pasaron a la historia, y a partir de la construcción y el trabajo de su hermana, pasaron a la historia, y si estamos hablando hoy de ellas es porque vencieron. Entonces ese era el mensaje que queríamos dejar en algún punto, porque eso es lo que podía dejar fuerza. Totalmente. Me gustaría, Jimena, que puedas contarnos un poquito sobre el libro dramatúrgico. Entiendo que el mes pasado, ¿no?, realizaron nuevamente la presentación como la segunda edición, corregime si no es así, que es de editorial La Mariposa y la Iguana. Me gustaría que puedas compartirnos un poquito, bueno, sobre el libro básicamente, y si hay alguna forma de poder acceder también a él. Sí, claro. Bueno, el libro es el libro dramatúrgico, digamos, es el texto dramatúrgico de la obra, y esta segunda edición, como vos bien decías, que la presentamos el 25 de noviembre pasado, después de la función que tuvimos en el Cultural San Martín, tiene acompañado el prólogo de Minú Mirabal, de la hija de Minerva. Y la verdad que eso para mí es un honor enorme, y escribió unas palabras hermosas sobre el trabajo escénico y sobre el texto en particular, así que, digamos, nada, a mí me parece que es un honor que ella abrace ahí sus palabras a este texto.
Sí, lo presentamos el 25 de noviembre, esta es la segunda edición, la primera fue una edición bastante breve en el marco de la gira sobre todo, porque queríamos llevarlo también como regalo a la familia para que les quede el texto a ellos. Y esta segunda edición pudimos finalmente, después de la pandemia y todo, presentarlo este 25 de noviembre junto a la editorial y a Pilar Ruiz, que es una dramaturga y directora que me acompañó en los primeros momentos de la escritura de este texto. Y sí, se puede conseguir si nos quieren escribir en las redes del comportamiento de las mariposas, así se llama, en Instagram, @el comportamiento de las mariposas, si no en mis redes, que soy @jimenac.actriz. Y bueno, por ahora estamos haciendo así como una cadena de distribución. Yo estoy haciendo una cadena de distribución como bastante artesanal, pero me pueden escribir y coordinamos. Y además el libro, bueno, como lo edita La Mariposa y la Iguana, se vende en las ferias donde las chicas participan, donde la editorial participa, y está en una serie de librerías de Capital y del país, a la venta también. Dale, buenísimo. Vamos a estar seguramente compartiendo también desde las redes del programa, si hacemos esas redes y cadenas para que pueda llegar el libro a más personas. Jimena, te agradezco tu tiempo. La verdad que buenísimo conocer un poco más sobre esta historia y sobre la obra que han estado llevando adelante. Agradecerte tu tiempo nuevamente y bueno, desde acá, como siempre, estamos a disposición. Saludo grande. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Abrazo grande por allá. Hasta luego. Muy bien, charlamos con Jimena Coppolino, directora de El comportamiento de las mariposas. Esta entrevista, como todas las demás, aprovecho Ceronero y paso también las redes sociales del programa, las van a poder volver a ver y escuchar a través de nuestro canal de YouTube, Ahora Nosotras Comunicación. También las vamos a estar subiendo nuevamente a Instagram, donde nos encuentran como Ahora_Nosotras. Bueno, y de paso también nos pueden seguir en Twitter, ya que estamos, en Ahora Nosotras OK. También, bueno, nos pueden ver a través de Twitch o TV0 y mandar sus mensajes, comentarios, críticas constructivas y demás a nuestro número de teléfono en punto cero, que es el 11 73 60 49 07. Muy bien, ya estamos en condiciones de ir a escuchar el primer tema del día de hoy. Se trata de Daniela Herrero y Solo tus canciones.